Según el cliente, OnePlus se queda en la pantalla de inicio, revisar y avisar presupuesto. Así que vamos a ver qué le pasa. Intentamos encender el dispositivo. Parece que no enciende. Vamos a coger un cargador y la Power Z para ponerlo en carga. Como podemos observar, el dispositivo se reinicia en el logo y tiene un consumo muy bajo. Yo soy Leonardo y hoy vamos a intentar darle solución a este dispositivo. Si recién empiezas como técnico o tienes en tus manos un dispositivo OnePlus, quédate hasta el final del vídeo para entender de forma lógica todos los pasos para la reparación. Para comprobar el dispositivo hay que desmontar la tapa trasera y llegar a la placa base. No vamos a tardar mucho con el desmontaje. Tenemos en nuestro canal un montón de desmontajes. Este es el primer indicio. La pegatina de humedad está en color rosa. Tenía que estar de color blanco. Por aquí tenemos más signos de humedad. En la parte superior también tenemos signos de humedad. En el primer paso le quitamos el conector de la batería, luego seguimos con el flex puente y el conector de la pantalla. La primera inspección visual es muy importante en todo el proceso. De esta manera vamos a saber qué técnica hay que emplear para darle solución al dispositivo. El siguiente paso, también importante, es quitar las chapas o los blindajes de la placa base. De este modo podemos analizar con detalles todos los daños sufridos. Una avería en un dispositivo puede tener 1000 causas. Por este motivo es muy complicado dar un presupuesto sin abrirlo. Pasamos al microscopio para analizarlo mejor. Utilizamos un microscopio de la marca Amsco, de 45 aumentos, que se puede seguir ampliando hasta los 90x. Según mi experiencia, con 45 aumentos vas de sobra. Este es un microscopio simulfocal. El sistema óptico simulfocal permite ver al mismo tiempo a través de los oculares y el puerto de la cámara. De esta forma vas a tener imágenes claras y bien enfocadas en su ordenador o directamente en una pantalla y a través de los oculares al mismo tiempo. No es necesario mover la palanca entre el puerto trinocular y los oculares. Podemos observar que la placa base tiene bastante óxido y por este motivo he decidido hacerle una limpieza total. Utilizamos una lavadora de ultrasonidos y un líquido especial para la corrosión. En el mercado hay muchos líquidos para quitar la corrosión, solo hay que buscar por internet. Recordar que en nuestra página web moviluan.net tenemos todas estas herramientas en venta.
Llevamos muchísimos años con estas herramientas y hemos apartado los mejores vendedores en esta página. Para limpiar la placa base seleccionamos 10 minutos. Vamos a dejar la placa 5 minutos en cada lado. Si la tarjeta lógica tiene mucho óxido, entonces vamos a darle 60 grados Celsius de temperatura. En nuestro caso no es necesario. Después de 10 minutos retiramos la placa base. En el próximo paso utilizamos agua desmineralizada, que prácticamente es agua sin minerales y las sales. De esta forma vamos a limpiar la placa base. Procedemos a secar la tarjeta empleando un paño de cocina y una pistola de calor. Pasamos al microscopio para observar el resultado final. Como podemos observar, hemos quitado el óxido al 100%, dejando una placa bien limpia. En el próximo paso tenemos que sanear la placa base soldando los pines rotos. Para soldar de manera correcta estos pads empleamos el mismo proceso. Primero tenemos que quitar el óxido con la ayuda de un bisturí quirúrgico o una lima de precisión. Luego aplicar flux y estaño en pasta y con la ayuda de un soldador a 350 grados Celsius soldamos el pin. Para limpiar el flux y la suciedad producida por la soldadura, utilizamos un trozo de algodón y limpia contactos. Cualquier producto anticorrosión te vale. En muchas ocasiones, por culpa de la corrosión, nos va a costar un poco de trabajo soldar los pines, pero es algo normal, porque el metal ha perdido sus propiedades. Muchos me vais a preguntar si merece la pena estas reparaciones. Voy a intentar explicar cuál es nuestra filosofía de trabajo. En estas reparaciones se pierde bastante tiempo,
Incluso en alguna ocasión no se consigue sacar los gastos. Lo que ganas es un cliente contento, y a lo largo de los años este cliente te va a recomendar a centenares de familiares y conocidos. De esta forma tu cartera de clientes va aumentando poquito a poco, a lo largo de los años. Una imagen vale más que 1000 palabras. Nuestra tienda está montada en un barrio dormitorio, para así decirlo. La gente en esta zona coge el coche y hacen las compras fuera del barrio. Enfrente de la tienda nosotros no tenemos paso de gente. Todas nuestras reparaciones son a través de recomendaciones y las reseñas en internet. Así que anímate a aprender a reparar estos dispositivos mojados porque a lo largo de los años tienen sus beneficios. Y luego poquito a poco te van entrando reparaciones fáciles y de esta manera puedes crecer como técnico y consolidarte tu marca en el mercado. Si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like y yo voy a seguir compartiendo reparaciones reales de nuestro laboratorio. Gracias.
Vamos a montar el dispositivo y a ver qué pasa. Conectamos el cargador al móvil utilizando la PowerZ para observar el consumo de forma correcta. En alguna ocasión podemos tener algunos saltos de amperaje. Es un dispositivo mojado, es algo normal. Hasta que los condensadores y los circuitos integrados empiecen a funcionar al 100%, podemos tener estos picos. Por fin, tenemos el dispositivo encendido después de media hora de trabajo. Ahora le tenemos que pasar una serie de pruebas. Yo soy Leonardo, este fue el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo. Saludos.